En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema cuarto, que es desde el Sinaí a Caná de Galilea. Nos muestra la Biblia, en los dos primeros libros de la Biblia, el Génesis y el Éxodo, cómo tiene lugar la alianza, sobre todo en el Éxodo, cómo tiene lugar la alianza de Moisés en el monte Sinaí, cómo en el monte Sinaí pues se vio, ya que Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Tuvo lugar también el incidente del becerro de oro, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y se encuentra que el pueblo de Israel ha fundido todo el oro y las joyas que tenían para construir un becerro, el becerro de oro, y darle y ofrecerle como un ídolo sacrificios y alabanzas. Moisés, cuando baja, pues destruye las tablas de la ley, y el pueblo se arrepiente y de nuevo pide a Dios que les perdone. Sube al monte Sinaí y allí durante 40 días permanece en el monte para recibir de nuevo las tablas de la ley. Cuando baja, Dios instruye al pueblo de Israel para que estas tablas, las tablas de la ley, se custodien en lo que se llamó el Arca de la Alianza, construido en madera y forrada completamente de oro, con unos querubines en el fondo, en la parte de arriba, y con unas argollas para poder llevar el Arca de la Alianza en los hombros de los sacerdotes. En el Arca de la Alianza se tendría el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Otro de los elementos que aparece también es el tabernáculo o la tienda del encuentro, que es donde se resguarda el Arca de la Alianza. Aparece también otro de los elementos, la nube que va delante de ellos y que cubría el Arca de la Alianza. Otro de los elementos que aparece es el maná del desierto, que es como una semilla de cilantro, según nos dice el libro de los Números, y que es una prefiguración de la Eucaristía. En todo el Antiguo Testamento pues encontramos muchos simbolismos que los santos padres de la Iglesia los van aplicando a Jesucristo y a la Iglesia. Particularmente el maná del desierto que recibían los israelitas es una prefiguración de la Eucaristía. También el altar del sacrificio, ofrecido por los pecados del pueblo. Esto es otra cosa que Dios instruyó a Moisés, y Moisés al pueblo, a construir un altar donde los sacerdotes celebraban el sacrificio. Con extremo cuidado se construye el arca, el tabernáculo, las vestiduras y los altares, y todos ellos siguiendo la ley de Dios, con detalles específicos establecidos por Moisés. Así pues, el pueblo de Israel continúa viajando por el desierto rumbo a Canaán. Frente a ellos va el Arca de la Alianza, una nube va guiándolos. Es la nube que también sería una figura del Espíritu Santo, que luego vemos, por ejemplo, como en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, también una nube, la voz del Padre y el Hijo, la Santísima Trinidad. Pues esta nube que aparece en el monte Tabor, cuando la transfiguración de Jesucristo, pues está prefigurada ya en la nube que guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Entramos pues
en el libro, después del libro del Génesis y del libro del Éxodo, entramos en el libro del Levítico. Así pues, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, que nos cuentan la historia de la creación del mundo hasta José, el libro del Éxodo, que nos cuenta la historia de Moisés y la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y el libro del Levítico toma su nombre del libro del Levítico, toma su nombre de los levitas, puesto que todo el libro del Levítico son normas litúrgicas, esas normas precisas que Moisés le va dando al pueblo de Israel y particularmente a los levitas, a los sacerdotes, los cuales han de celebrar el sacrificio de una manera estricta, verdaderamente estricta, como se debe de celebrar. Después aparece el libro de los números. El libro de los números lleva su nombre de una palabra griega que significa precisamente eso, números. Arithmoi, de aritmética. En griego, arithmoi, ¿ok? Recordemos la palabra aritmética, que también significa números, ¿okay? Medida de los números, es en griego. ¿Por qué toma este nombre el libro de los números? Pues probablemente porque atiende a los censos del pueblo que aparecen al comienzo de este libro. Cantidad de censos que son números, efectivamente, numeración del pueblo. Este libro de los números nos narra la vida y la historia del pueblo de Israel en el desierto, desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab, frente a Jericó. ¿Ok? Moab. Las llanuras de Moab junto a Jericó. Nos muestra cómo Dios actúa con los hombres. Y ahí aparecen los testimonios de la presencia de Dios, que son, como hemos dicho antes, la tienda de los tabernáculos o la tienda de la presencia del Señor. La palabra, pues, tabernáculo es tienda del encuentro, donde se encontraba el hombre con Dios. El arca de la alianza, y en torno a ellos se monta siempre el campamento. Y toda la vida del pueblo de Israel durante ese peregrinar por el desierto está en torno a la tienda del tabernáculo o tienda del encuentro y el arca de la alianza. El desierto, nos dice el libro de los Números, el desierto sería un lugar de paso, lleno de dificultades, desalientos, desánimos, rebeldías sobre todo del pueblo de Israel una y otra vez contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, y también, pero no solamente rebeldías y desalientos, sino también el perdón y la misericordia de Dios, cuando el pueblo se arrepiente por lo que ha dicho, por lo que ha murmurado, por lo que ha hecho, y constantemente encontramos siempre ese mismo esquema. El pecado de murmuración, pues las cebollas de Egipto, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Constantemente están diciendo esto, nos ha sacado de Egipto para comer este pan que nos da desasosiego, y además queremos carne y no hay carne por ningún sitio y estamos aquí en el desierto. Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado en Egipto. Y así constantemente, a lo largo de todo el libro de los Números, encontramos una y otra vez esta misma situación. Y por ello es por lo que todos los que salen de Egipto han pecado. Por eso el libro han pecado contra Dios. Incluso el mismo Moisés y el mismo Aarón en ciertos momentos. Y por eso el desierto viene a ser un lugar de purificación. Es la idea que aparece sobre todo en el libro de los Números. La purificación que va a tener lugar por el pueblo de Israel en el desierto. Antes de entrar en la tierra prometida, y además entrará en la tierra prometida pues una nueva generación, porque ninguno de los que salió de Egipto gustará la entrada en la tierra prometida. Serían la segunda generación, después de 40 años. Para los israelitas, este libro, el libro de los Números, es un libro modelo de su historia.
y de sus relaciones con Dios. Fue durante el tiempo que más, en ese sentido, tuvieron más cerca de Dios. Es verdad que se rebelaron muchas veces contra Dios, pero el contacto con Dios fue mucho más personal, que luego después, una vez que ya se establecen en la tierra prometida y van pasando los años y se van olvidando de Dios y entonces acuden a otros dioses, etc. Y por eso este libro, el libro de Números, viene a ser siempre un modelo para ellos, para los israelitas, de la misma manera que Jesucristo es el modelo para todos nosotros. La tradición de la Iglesia descubre numerosos simbolismos en el libro de los Números referidos a Jesucristo y a la Iglesia. Esto es esencialmente una introducción al libro de los Números. Bien, la vida en el desierto. Esta vida en el... Bueno, como ya sabemos, los 5 libros del Pentateuco son el número y los números y luego el Deuteronomio, que significa nomio, la segunda ley. El Deuteronomio es la segunda ley. Y efectivamente en él vamos a encontrar pues muchas leyes, muchas normas que vienen a recapitular o están contenidas en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico. Y al final, como luego diremos del Deuteronomio, nos hablará también de la muerte de Moisés. Pero esto lo veremos después. Bien, entonces vamos a pasar primero a examinar los detalles que se nos dan en este pasaje de Sinaí a Caná. Primero se nos habla de la vida en el desierto. Y uno de los primeros detalles que aparece, y quizás es por eso por lo que el libro de Números se llama así, es el censo. Es decir, por mandato divino, en el libro de los Números, en capítulo 1, versículo 2, pues ahí ya, así comienza ya el libro, diciéndonos cómo Dios le dice a Moisés: el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de la reunión o la tienda de los tabernáculos, en el día 1 del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, después de 2 años de salir de Egipto, y les dijo: haced un censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, teniendo en cuenta sus linajes y sus familias, contando uno por uno los nombres de todos los varones. Este censo refleja que de 70 varones que salieron de la tierra de Canaán para Egipto, es decir, las 12 tribus de Israel, cuando llegaron a Egipto, de 70, el censo final es de 603.000, todo un ejército. 500. Por curiosidad se me ha ocurrido buscar, y en el condado de Middlesex hay 863.163 personas. Es decir, vamos a ver, en cuestión de varones, los varones de Israel venían a ser más o menos, no tanto, ¿no? Pero si contamos además las mujeres y los niños, porque aquí solamente contaban los varones. No contaban ni las mujeres ni los niños, solamente varones de 20 años para arriba. 20 años, es decir, los que estaban preparados para la guerra. De 20 años para arriba, sin contar mujeres y niños, y además sin contar a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era una tribu que Dios se había reservado para sí misma, para el sacrificio, para el sacerdocio. Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví, ciertamente. Entonces, como digo, el condado de Middlesex tiene 800.000 personas, 200.000 más que solamente los varones, es decir, una gran cantidad de gente. Menudo ejército tenían. Si lo hubieran contado todo, era mucho más. Claro, bueno, ya, si se contan todos, por lo menos el doble, porque si contamos a las mujeres y niños, al menos el doble. Sí.
Bien. Bueno, pues nos enseña entonces que los levitas pertenecen al Señor. Está en el número... Levitas, en el capítulo 3, alguien dijo 3:10 me parece. Bien, 3, 5, 7 de hecho. Ahí, por mandato también de Dios, se nos dice que el Señor habló a Moisés diciendo: reúne a la tribu de Leví y preséntala ante el sacerdote Aarón para que se pongan a su servicio. Se encargarán de las tareas que le competen a él y a la comunidad referentes a la tienda de la reunión, realizando el trabajo propio del tabernáculo, o tienda del encuentro, le llaman en otros lugares, ¿no? Aquí en el texto se habla de la tienda del encuentro. Luego es también por mandato de Dios que los levitas se encargan de la liturgia, que sea la línea de Aarón la que lo lleve, es decir, todos los descendientes de Aarón, que reciben este papel exclusivo del sacerdocio. Su misión es la de enseñar, la de ofrecer sacrificios 2 veces al año y la de cuidar de la tienda del tabernáculo. Esa es la misión esencial. En tercer lugar, otra de las ideas que aparece es la de las rebeliones y quejas del pueblo de Israel constantemente. Murmuraciones contra Dios. Pues queremos comer carne y que nos den pescado, que no tenemos ni carne ni pescado. Para eso nos hubiéramos vuelto a las cebollas de Egipto. Aarón y Miriam, por ejemplo, en el capítulo 12, también murmuran contra Moisés. Y entonces Dios sale, murmuración de María y Aarón contra Moisés, por causa de la cusita que había tomado por esposa. Pues se había desposado con una mujer cusita y dijeron: ¿acaso el Señor ha hablado solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Señor los oyó, etcétera. Entonces el Señor verifica de nuevo que es Moisés el elegido. Aquí pues las notas que se nos dan en el texto pues nos hablan de cómo la legítima autoridad pues viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y a pesar de que pueda ocurrir o pueda parecer que no estemos de acuerdo con la autoridad, hay que tener en cuenta que por eso el cuarto mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y el cuarto mandamiento, que nos habla concretamente de la autoridad, de la obediencia a los padres y por extensión la obediencia a los gobernantes y por extensión la obediencia a la Iglesia. Ese es el triple, del cuarto mandamiento tiene esa triple dimensión. Primero los padres, segundo la Iglesia y tercero el gobierno civil del país. Entonces los deberes como ciudadanos, los deberes como miembros de la Iglesia y los deberes como hijos a sus padres están englobados en el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios. Y esto en el libro de los Números aparece claramente. Ha sido Dios el que ha puesto a Moisés. Tú podrás no estar de acuerdo, pero ha sido Dios el que lo ha puesto y Dios es el que lo apoya constantemente. Y es lo que el pueblo debe de entender. O cuando se trata de Moisés y Aarón, pues lo mismo. Al pueblo se les enseña que ha sido Dios el que ha puesto a Moisés y a Aarón y cómo el pueblo no puede murmurar contra ellos ni contra Moisés. Bien. Hay unos cánones aquí del ¿qué nos dice el catecismo acerca de la envidia? Porque eso es precisamente lo que sucede aquí, la envidia de María y la envidia de Aarón. Pues hay unos números, el primero de ellos, 2538, nos dice que el 10º mandamiento es en contra de precisamente la envidia. Y hace el ejemplo del profeta Natán, nos da el ejemplo del profeta Natán. Cuando va a David a decirle, mira, le cuenta la historia de aquel rico que tenía muchas ovejas y que vio a un pobre que tenía una sola y fue y tomó la oveja del pobre. Entonces David se dio cuenta de que el pecado que había cometido cuando mandó a Litita, Urías a Litita,
al frente de la batalla para poder así quedarse con su esposa. La legítima autoridad, o sea, la envidia es, pues, según dice San Agustín, un pecado diabólico, es un pecado capital. Y aquí se refleja también a lo largo del texto. Se define la envidia como la tristeza ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Esa es la envidia. En definitiva, la envidia es un rechazo de la caridad. Bueno, esto es una parte, un elemento que sale de aquí del libro de los Números. Okay. Bien, después de explicarnos la vida en el desierto, nos habla de la exploración de la tierra de Canaán y los 40 años consiguientes en el desierto. ¿Qué sucedió aquí después de hacer el censo y de hablarnos de las quejas, las rebeliones y de las envidias? Viene otro aspecto que es el de la exploración de Canaán. Llegan finalmente a Canaán y los 40 años en el desierto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por mandato de Dios, de nuevo, en el capítulo 13, versículo 2, ahí leemos que Dios, el Señor, habló a Moisés diciendo: envía a unos hombres para que exploren la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Por cada tribu patriarcal enviarás a un solo hombre y que todos ellos sean príncipes. De manera que mandaron a 12 exploradores a la tierra de Canaán. De los 12 exploradores que estuvieron allí en la tierra de Canaán durante 40 días, regresan, siempre el simbolismo de los números, ¿no? Durante 40 días estuvo Moisés en la cima del monte Sinaí, 40 días en el desierto, 40 días el diluvio, 40 días estuvieron en la tierra de Canaán. Vemos siempre el simbolismo de los números. Pues 10 de estos 12 hombres llegaron diciendo que sí, que estupendo. Efectivamente, la tierra de Canaán era la tierra que emanaba leche y miel. Sí, eso es verdad, pero había un pequeño problema, y es que los habitantes de la tierra de Canaán eran muchos y muy fuertes, y era muy difícil, por no decir imposible, el acceder a esta tierra y conquistar esta tierra. Total, que se desaniman y entonces empiezan a hacer de nuevo elucubraciones y murmuraciones a ver quién de nosotros nos guía, nos reemplaza a Moisés y nos lleva de vuelta a Egipto, porque aquí no vamos a hacer nada. Y entonces, efectivamente, pues Dios castiga esta situación. Caleb y Josué, sin embargo, son los dos que aparecen de los 10, Caleb y Josué. Josué, hijo de Nun. En realidad, Josué, el nombre de Josué era Osea, hijo de Nun. Se le cambió el nombre, como ya veremos. Josué significa Salvador, el Señor salva, pero su nombre original era Osea. Después, Caleb y Josué dicen que hay que confiar en Dios, que si Dios nos ha dado el Señor nos ha dado la tierra prometida, del Señor nos va a ayudar a conquistarla, a tenerla. Los canaanitas pues eran unos tremendos pecadores, incluso parece ser que mataban hasta a sus propios hijos. El pecado estaba por todas partes, y aunque Dios les había dado muchas indicaciones, ellos no hacían caso, aparte pues eran idólatras, etcétera, etcétera. Total que Caleb y Josué intentan convencer al pueblo de que se puede, que hay que confiar en Dios, pero el resto del pueblo dice que no. Pues bien, los 10 exploradores caen muertos, excepto Josué y Caleb. Y el Señor les dice que precisamente por haber hecho esto, pues ninguno de ellos va a entrar en la tierra prometida,
por haber dudado de Dios, de lo que Dios les había dicho. Y tienen que permanecer durante 40 años pues en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. Y esto es donde vienen los 40 años de preparación. Estos 40 años en el desierto, encontramos de nuevo críticas a Moisés y a Aarón. Dios vuelve a mostrar a sus elegidos, que efectivamente ellos son sus elegidos. Tiene lugar la revelación, la rebelión, quiero decir, de 250 hombres contra Moisés y contra Aarón, los cuales pues también todos al final perecen ahí mismo. Dios los aniquila. Nuevas murmuraciones tienen otra vez lugar y tenemos lugar el episodio en el capítulo 17, en el cual pues Moisés dice, bueno, pues ya dejarme las 12 varas de cada uno de los miembros del pueblo, de las tribus de Israel, plantarlas delante de la tienda del encuentro. Estamos en Números. Tenemos que ir un poco deprisa porque es mucho lo que hay que cubrir. En el capítulo 17, en versículo 20, se nos dice que habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa patriarcal, una vara por el jefe de cada casa patriarcal, total 12 varas. Sobre cada vara escribirás su nombre, sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues habrá una sola vara por cada cabeza de familia. Depositarás las varas en la tienda de la reunión delante del testimonio, donde me suelo reunir con vosotros. Y sucederá que la vara del hombre a quien yo elija florecerá. Así haré cesar las protestas con las que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Y efectivamente, al día siguiente, la vara de Aarón es la que florece con almendras y con flores. Se deja entonces delante de la vara de Aarón las tablas de la ley y a partir de ese momento en el arca de la alianza se va a contener el maná, las tablas y la vara de Aarón. Bien, y de esa manera pues Dios queda o deja de manifiesto por medio de prodigios al pueblo que efectivamente Él ha elegido a Aarón y a Moisés como los que han de llevar el liderazgo en el pueblo de Israel. También Dios les da una lección de obediencia al mismo Moisés y Aarón. Esta lección de obediencia tiene lugar en el famoso episodio de la roca que había de producir agua, en el capítulo 20. Como digo, todo esto son pasajes de lo que fue la historia del pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años. Y entonces va recogiendo pues, ciertos momentos de esa historia, muy queridos para el pueblo de Israel. En el versículo 20 he puesto, del 6 al 11, se nos habla de este pasaje, en el cual Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la tienda de la reunión, cayeron sobre sus rostros y se les manifestó la gloria del Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la comunidad junto con Aarón, tu hermano. Hablaréis a la roca a la vista de ellos y darás su agua. Harás manar para ellos agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Y sacó Moisés la vara de delante del Señor como él lo había mandado. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca y les dijeron: escuchad, rebeldes, ¿acaso podemos hacer manar agua de esta roca para vosotros? Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces, y manó agua en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no habéis creído en mí, es decir, Dios les había dicho que le hablaran a la roca. Pero ellos en vez dijeron, no, eso no va a ser suficiente, la roca no nos va a escuchar. Y entonces le dijo, pues, la vara, ¿no? Y entonces, pues, Dios pues, les dice, bueno, puesto que no habéis creído en mí y no me habéis santificado a los ojos de los hijos de Israel, por eso no haréis de entrar a esta asamblea en la tierra que les he dado. Y, por lo tanto, tanto Aarón como Moisés, podríamos decir, ese pequeño pecado de desobediencia a Dios les costó el no entrar en la tierra prometida, también a ellos mismos. De manera que, efectivamente, el castigo de Dios o la penalidad que por el pecado, pues está siempre ahí presente. Nos relata después el libro de los Números cómo tiene lugar la muerte de Aarón en el capítulo 20, versículos 22 y 29. Tiene lugar en la montaña de Hor. Allí suben Moisés y Eleazar, el hijo de Aarón, y el mismo Aarón. Y allí, pues, no bajan nada más que Moisés y Eleazar. Allá se queda Aarón y allí es enterrado como lo hacían los judíos. El pueblo de Israel llora su muerte durante 30 días. Después de esto tiene lugar el famoso incidente de la serpiente de bronce. Es muy conocido, la serpiente de bronce. Aparece en el capítulo 21, del 4 al 9. ¿Okay? Este episodio es un episodio en el cual lo refiere el mismo Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce ante el pueblo de Israel, pues así el Hijo de Dios ha de ser levantado en la cruz. Y es que los israelitas seguían murmurando contra Dios y entonces Dios mandó serpientes venenosas que mordían y aquellos que los mordían morían. Y entonces el pueblo se arrepiente de nuevo y Dios en su misericordia les perdona y les dice, de acuerdo, haceros una serpiente de bronce, ponerlo encima de una vara, la vara de Aarón, y entonces todo aquel que haya sido mordido por las serpientes, que se acerque a la serpiente de bronce, mire la serpiente de bronce y quedará curado de su enfermedad, del veneno de las serpientes. Bien, es muy conocido, como digo, este pasaje y el arrepentimiento, y cómo Jesús en el capítulo 3 de San Juan, hablando con Nicodemo, pues nos lo dice así, ¿okay? No sé si quieren que lo busquemos, pero es muy conocido. En San Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. ¿Okay? San Juan 3, 14, 15, ahí hablando con Nicodemo, dice Jesús, nadie ha subido del cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Pues de la misma manera que los israelitas mordidos por las serpientes venenosas miraban la serpiente de bronce y quedaban curados, todo aquel que mire a Jesucristo en la cruz y se arrepienta de sus pecados, quedará curado también de sus pecados, sanado de sus pecados y perdonado. Y esto pues sucede así, de ahí la fuerza que tiene la cruz de Jesucristo, Jesucristo crucificado. Y como uno ve, como efectivamente cuántas personas se arrepienten simplemente por ver a Jesucristo en la cruz. Es suficiente la visión de Jesús en la cruz para que ya nos pueda mover al arrepentimiento. Y si es que no nos mueve al arrepentimiento, es que ciertamente tenemos un corazón de piedra, como el que habla el Señor en
en los salmos, ¿no? Quítanos ese corazón de piedra y danos un corazón de carne. Pues así es, efectivamente. El libro, pues, de los Números termina, pues, con discursos y más discursos de Moisés al pueblo, y comienza el libro del Deuteronomio. ¿Okay? Comienza el libro del Deuteronomio. Después, como digo, de la muerte de Aarón. El libro del Deuteronomio, la segunda ley, nos trae recuerdos históricos, largos discursos, exhortaciones y todo un cuerpo de leyes que refleja todo el contenido del Éxodo y del Levítico. Nos narra los acontecimientos principales del final de los 40 años. Acampados el pueblo de Israel en las puertas de la tierra prometida, y los discursos extensos y largos de Moisés, y un poco como su testamento al pueblo de Israel. Concluye con la elección de Josué y con la muerte de Moisés. Y el mensaje principal del libro del Deuteronomio es enseñar que la promesa de la tierra prometida está condicionada al cumplimiento de la alianza. Si no cumplís la alianza, entonces ahí perdéis cumplir la alianza. Deuteronomio 30, 17, 18. Este es, podríamos decir, la esencia del libro del Deuteronomio, lo que quiere dar a entender. ¿Okay? El capítulo 30, versículos 17 y 18, nos dice: si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar prosternándote ante otros dioses y dándoles culto, entonces os anuncio hoy que pereceréis sin remedio y no prolongaréis los días en la tierra que vas a tomar en posesión, una vez que pases el Jordán. Luego Dios condiciona no solamente la posesión del Jordán, o sea, la posesión de la tierra prometida, sino la permanencia en la tierra prometida, la condiciona al cumplimiento de la alianza. Esto es una cosa que constantemente los profetas en el Antiguo Testamento irán insistiendo, una vez que se establece el reino de Israel con David y después con su hijo Salomón, y a la muerte de Salomón, cómo se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. Y los profetas constantemente, primero en el reino del norte, y el reino del norte no hace caso y entonces son deportados a Siria, todo el reino del norte se convierte, es invadido por extranjeros y ya apenas quedan ya israelitas, y luego el reino del sur le viene a suceder lo mismo con la deportación de Babilonia. Bien. El libro del Deuteronomio nos va a traer enseñanzas morales y teológicas de primer orden en la historia de la revelación. Y una de esas enseñanzas fundamentales es la unicidad de Dios. El Señor es un solo Dios y a Él solo servirás. Un único Dios que hace una única alianza con un único pueblo, sin divisiones, por razones de culto ni clases sociales. Estas palabras, pues, es un tema muy, muy, muy querido y que el mismo Jesucristo, pues, lo utiliza también. El tema de la unidad que encuentra su plenitud en Cristo Jesús, el Hijo único de Dios. En Juan 17, en el capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, en la última cena. Luego los santos padres de la Iglesia han visto en este libro del Deuteronomio también muchos paralelismos
con el cristianismo. Del mismo modo que la ley, de la ley por Jesús es el tema de la unidad, que todos sean uno en Cristo Jesús, pues también que todos sean uno en un único Dios y en una única alianza. El modelo de la ley para Jesús es la caridad, con ese doble aspecto: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Pues ahí refleja el libro del Deuteronomio, son leyes y más leyes y más leyes, pues Jesucristo, bueno, todas esas leyes se resumen en estas dos. En la nueva alianza hay un único acto supremo, además, de sacrificio: unicidad del sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, y el cual pues se actualiza en la Iglesia de modo sacramental. Cada vez que se celebra la Santa Misa tiene lugar el único sacrificio de Cristo, y ahí es donde uno de los temas que aparece en el Deuteronomio es usado también mucho por los santos padres de la Iglesia, para hablarnos del único sacrificio de Cristo. Bien, pues entonces vamos a ocuparnos ahora pues de la ocupación de Caná. O sea, todavía estamos con la muerte de Moisés, perdón. El Deuteronomio nos habla también de la muerte, al final ya, muerte de Moisés. Dios anuncia al pueblo a través de Moisés que Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Anuncia también que Josué estaría al frente del pueblo de Israel y lo sube al monte Nebo, desde donde se ve la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Es decir, a lo más que se le permite a Moisés es a ver desde lejos la tierra prometida. Y allí es enterrado y allí muere. De nuevo, los israelitas lo lloraron por 30 días, por un mes. Y entonces viene el libro de Josué. Okay. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar del libro de Josué. Yo creo que sí. El libro de Josué es el primero de los libros históricos, o llamados históricos. Okay. Narra la toma de posesión de la tierra prometida y el reparto de esta tierra prometida, no debido a un poderío militar, sino por la gracia de Dios. Es Dios el que gana todas las batallas. Josué toma el lugar de Moisés, que era, más que ser un líder, es el mediador entre Dios y el pueblo. Es decir, que mediador. Además, como hemos dicho antes, hay una renovación de todo el pueblo de Israel, y entonces encontramos una gran diferencia entre los israelitas que entran en la tierra prometida a los israelitas que tuvieron que pasar el purgatorio, podríamos decir, de los 40 años, porque efectivamente todas las leyes se mantuvieron. Dios es siempre fiel y cumple sus promesas, y precisamente por esto pues encontramos que este libro, el libro de Josué, también es utilizado mucho por los profetas, particularmente en la deportación de Babilonia. Dios siempre cumple sus promesas, y aunque hayan sido deportados los israelitas posteriormente, muchos años después, pues de la misma manera que nos dejó entrar de la mano de Josué, que entramos en la tierra prometida, también algún día Dios nos hará volver a la tierra prometida después de la deportación de Babilonia, como tuvo lugar una vez que Ciro, emperador o rey de Persia, conquistó Babilonia. La figura de Josué también es comparada muchísimas veces con Jesús, con Jesucristo. El nombre es el mismo, en hebreo es lo mismo, el Señor salva. Y por eso el ángel le dice a la Virgen María, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo, Israel. Y los santos padres de la Iglesia, pues de nuevo, como digo, han utilizado este paralelismo desarrollado muy fuertemente. Sobre todo, San Justino nos dice que como Josué sustituye a Moisés
e introduce al pueblo en la tierra prometida, también Jesús sustituye a Moisés y conduce al nuevo pueblo de Dios a la salvación definitiva. Es una de las consideraciones que hace San Justino sobre este libro, el libro de Josué, relacionándolo con Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene lugar o cuáles son los elementos fundamentales que aparecen en el libro de Josué? En primer lugar, estaría el milagro del río Jordán. Cruce del río Jordán. Como ya han visto en los mapas, pues el pueblo de Israel estaba más o menos ahí. Ahí es donde está el monte Nebú, o Nebo, desde donde, y aquí la primera de las ciudades, la puerta a la tierra prometida, sería la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades más antiguas, si no la más antigua del mundo. Las ruinas de la ciudad de Jericó datan del 9000 años antes de Cristo. O sea, es increíble los asentamientos que se han encontrado allí, que son antiquísimos. La primera ciudad del mundo, podríamos decir. Y el pueblo de Israel cruza el Jordán de una forma similar a como hicieron con el cruce del Mar Rojo. Dios le da instrucciones a Josué para que lleven el arca, los sacerdotes levitas, delante del pueblo. Al pisar las aguas se abren y pueden pasar los sacerdotes llevando el arca de la alianza y todo el pueblo detrás, y las aguas se han abierto para que puedan pasar por el río Jordán. Claro, ahora no les perseguían los egipcios, pero de todas formas la situación es muy similar. Al otro lado del Jordán, cuando llegan al Jordán, de forma similar a como sucedió con Moisés, celebran la Pascua en el lugar en Gilgad, donde se asientan en primer lugar. Allí tiene lugar la segunda generación que llega después de 40 años a la tierra prometida. Esta segunda generación son todos los que habían nacido en el desierto, prácticamente. ¿Okay? El mismo Josué también, porque tiene, en segundo lugar, uno de los temas que nos trae el libro es la toma de Jericó. Este también es muy famoso, este pasaje de la toma de Jericó. Las murallas de Jericó eran muy altas, muy fuertes, muy sólidas. Aquello no era inexpugnable. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Pues durante 6 días dan la vuelta a la ciudad los sacerdotes, 7 sacerdotes llevando el arca de la alianza, 7 trompetas, 7 sacerdotes y los soldados, el ejército de Israel, dan durante 6 días una vuelta alrededor de la ciudad. Al 7º día dan 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta, Josué manda al pueblo y a los soldados que hagan el grito de guerra. Al grito de guerra se derrumban las murallas de Jericó. Entran en Jericó, pero se ordena no tomar nada. Todo está consagrado al Señor. Eso significa que todo ha de ser sacrificado. Esto lo hacían para que no fueran llevados los israelitas con el motivo de obtener un botín, que es lo que muchas veces parece cuando tratan de entrar en una ciudad, apropiarse de lo del otro. Pues todo eso, la ley establece que es de Dios, y por lo tanto ninguno puede apropiarse de ello. Todo tiene que ser anatema, destruido. Y así lo hacen. Bueno, así lo hacen, excepto uno, un tal Acán, de la tribu de Judá, nos dice el libro de Josué, pues tomó algunos de los botines, se apropió de lo consagrado, y entonces pues Dios castigó a todo el pueblo. ¿Cómo los castigó? Pues curiosamente había otra ciudad que era mucho menos importante, y era una ciudad que se llamaba la ciudad de Ai,
Y en esta ciudad pues se vio que realmente no era necesario mandar a todo el gente del ejército, que se mandaran a unos pocos hombres, y así lo hicieron. No sé si mandaron 3.000 hombres o algo así. Y entonces, pues pensando que la iban a conquistar sin ningún problema. Bueno, pues los ciudadanos de Ai les dieron tremenda paliza a los israelitas, y los hicieron correr y mataron a muchos de ellos. Y esto supuso una experiencia para el pueblo de Israel, de que cuando algo es sagrado y que se debe de mantener, porque si no, pues tienen que atenerse a las consecuencias de lo que puede suceder. Y así fue. ¿Okay? Finalmente, el cumplimiento de la promesa tiene lugar, el último punto que se nos refleja, el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí tendréis una tierra que emana leche y miel. Y efectivamente fueron conquistando ciudad por ciudad, de norte a sur, aunque no lo hicieron todo, no toda la tierra de Canaán fue conquistada. El que lo haría finalmente sería el rey David, porque eso les fue costando poquito a poco. A la muerte de Josué, cada tribu de Israel se les asignaron distintas partes, y entonces aquí está en el libro, en el texto, viene, sobre todo aparece muy bien en el capítulo siguiente de los Jueces, donde aparecen las tribus de Israel en los distintos lugares donde están asignadas a cada tribu. Entonces, si ustedes cuentan ahí, verán que hay 12 tribus, ¿verdad? Si cuentan, hay 12. Y no está la tribu de Leví, porque Leví eran sacerdotes y los estaban repartidos. Entonces la curiosidad siempre nos llama a todos los inquisidores, y nos dice, bueno, ¿cómo es que hay 12 si falta uno? Bueno, es que la tribu de José, sus dos hijos, que fueron Efraín y Manasés, recibieron cada uno de ellos una porción. En realidad, aquí las 12 tribus de Israel, en realidad es el pequeño cambio que hay. De la tribu de José, los hijos de José, fueron Efraín y Manasés, y la tribu de los levitas estaba repartido por todo el reino de Israel. Y así salen los 12. Porque claro, uno dice, no me salen las cuentas. ¿Cómo es esto? Y entonces ahí aparecen, verán que la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, Manasés y Efraín no eran hijos de Jacob, eran nietos de Jacob. ¿Okay? Nietos de Jacob, hijos de José. Bueno, este es un pequeño detalle, nada más, por si alguna mente inquisidora se le ocurría pensar en ello. Así fue, pues, como como efectivamente, pues, tiene lugar la promesa, y a la muerte de Josué se convierten en ciudades-estado. Esto era muy típico en Mesopotamia, una ciudad-estado, y cada una de las ciudades que han sido conquistadas. Antes de su muerte, pues, de nuevo Josué les llama a los israelitas a cumplir con perfecta fidelidad a los mandamientos. Hay un discurso de Josué de despedida que resume, pues de nuevo, esta idea del cumplimiento de la alianza en el capítulo 23. Viene a decir eso, que tienen que obedecer la ley del Señor si es que quieren permanecer en Israel, en la tierra prometida. Y ahí es donde viene el problema, que eso no siempre sucedía. Y así fue. Llegó un momento en que no cumplieron la ley de Moisés, empezaron a apartarse, ¿no? Exhortación de Josué, capítulo 23. Cuando ya había pasado mucho tiempo desde que el Señor hizo descansar a Israel de todos los enemigos que tenía alrededor, Josué envejeció y entró en años.
Llamó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus capataces, y les dijo: yo he envejecido y estoy entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas aquellas naciones por causa vuestra, porque el Señor vuestro Dios es quien luchaba por vosotros. Y entonces ahí desarrolla el discurso, si quieren lo pueden leer, y verán pues que al final la idea del discurso es decir, bueno, si queréis que esto se mantenga, tenéis que mantener la alianza. Josué en el capítulo 24 renueva la alianza con Dios por todo el pueblo de Israel, que es esencial. Primero, desde Adán y Eva, pues primero Abraham, después Isaac, después Jacob, después Moisés y después Josué. A lo largo de toda la historia de Israel encontramos esa alianza en la cual el único que permanece fiel es Dios. El pueblo de Israel constantemente se deja llevar por otras, pero es curioso, Dios siempre permanece fiel a su promesa y así lo hace. Bien, pues yo creo que con esto hemos terminado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.